edición número 18 de los recorridos por Madrid, en que iremos por la calle Príncipe Vergara desde Alcalá a Ortega y Gasset, en la acera de la derecha o de los Pares. Como hemos ido viendo a lo largo de todos estos recorridos por el barrio de Salamanca, vamos primero por las grandes avenidas, Serrano, Velázquez, y luego vamos introduciéndonos en las calles perpendiculares. Aquí trataremos desde este punto hasta aquí, es decir, desde la calle Alcalá hasta Ortega y Gasset en la plaza del Marqués de Salamanca. Como veis, hemos comprobado que en esta calle Príncipe de Vergara, tiene un origen extraño. Fijaros que es una calle muy importante, pero sin embargo en su choque con Alcalá no hay ningún, por así decir, gesto, ninguna figura, ninguna rotonda, ningún elemento. Y es un punto un tanto extraño, el giro de las alineaciones en este punto. Fijaros que también pasaba con la calle Velázquez, que la escultura de Espartero no estaba colocada en el eje de Velázquez. Da la impresión como si faltase algún elemento en estos puntos. Fijaros que en las manzanas que aparecen una manzana triangular de adaptación a la inclinación de la calle de Alcalá, una manzana con una calle interior, la calle Goya, y aparece aquí una manzana rectangular igual a esta, y después unas dos manzanas están ocupadas por edificios escolares para llegar al final a la única plaza que el ensanche del barrio de Salamanca, el ensanche de Madrid, tenía como gran plaza circular, que era la plaza del Marqués de Salamanca. Empezamos, por tanto, aquí, en la calle Alcalá, con esta manzana, un caso curioso de manzana con todos los edificios prácticamente casi idénticos, realizados todos en la misma época, 1890, y con esta otra manzana que, como vemos, tiene esta extraña alineación interior. Este es el punto que os comentaba. Fijaros que empezamos ya la calle de Príncipe de Vergara, donde aparecen, como veis, esos puntos típicos de los años 10, de elementos muy expresivos, como pasa también con esta otra casa de 1908. Y todas estas décadas, de 1900 hasta 1900, casi 20, se llena de edificios de una gran riqueza. Fijaros que aquí aparece algo que va a ser curioso en la calle de Príncipe de Vergara. Primero, que tiene las aceras muy estrechas, es decir, los árboles parece que están agobiados por unas aceras tan estrechas. Es una calle que mejoraría muchísimo ampliando un poco sus aceras. Y luego lo curioso es que se ha hecho la urbanización en que se ha creado una alineación intermedia de árboles, algo muy extraño porque entendemos que es para separar los dos carriles de tráfico, pero realmente ese metro que tiene esa alineación podría haberse dado, aunque fuera poco, 50 centímetros a cada acera para ir mejorando las aceras de esta calle. Realmente es una calle que no ha sido muy bien tratada por la urbanización. Fijaros que es una calle con unos edificios fantásticos. Aquí ya vemos el enorme contraste que hay, por ejemplo, entre estos edificios aún del siglo XIX, 1890, que sigue la tradición castiza madrileña, y ya los edificios ya más internacionales, más europeístas de la Belle Époque, como este edificio de 1908. Claro que solo 18 años se llevan entre ambos edificios, incluso en algún caso veremos que menos, pero fijaros cómo ha cambiado ya el aspecto de la arquitectura. Empezamos, por tanto, con esta gran manzana muy curiosa, es de las pocas manzanas casi intacta en Madrid con edificios prácticamente idénticos, donde, como veis, es una arquitectura muy austera, muy heredera del Madrid neoclásico, del Madrid romántico, quizá con excesiva pobreza en el tema de los aleros, y vemos que es una arquitectura que va apuesta por esa austeridad, por esa sinceridad de los materiales, y que hemos visto que hay varios arquitectos madrileños que en ese mismo momento, de 1870, 80 hasta 1900, apuestan por una sinceridad constructiva, coincidiendo con las ideas de Morris en Inglaterra, volver a la artesanía, que producen edificios un tanto duros respecto a lo que estamos acostumbrados en el barrio de Salamanca. Fijaros el contraste con la riqueza, la expresividad de la Belle Époque, de la época ya de Alfonso XIII. Bueno, aquí tenemos estos grandes edificios perfectamente construidos, fijaros con esos grandes zócalos de granito. No hemos podido encontrar ver cómo era el perfil original de la gran viga que aparecía aquí, si era una viga de madera o una viga de fundición. Sabemos que casas
parte de estas casas de interior tienen postes aún de madera. Fijaros que hacia 1860-68 se considera que entra ya el pilar de fundición en estas casas madrileñas, pero hay casas que aún siguen con estructuras interiores de madera. Fijaros la secuencia típica de la casa madrileña, en este caso baja las 5 alturas, con el último piso que se le ha dado en cierta manera casi el mismo tratamiento que los otros pisos. Y es una arquitectura espléndida, pues fijaros cómo está construida fijaros que aquí los frisos que estamos tan acostumbrados al barrio de Salamanca, esos frisos de estuco que alegran muchísimo las fachadas con las horizontales, aquí van desapareciendo, son muy, muy pequeños. Fijaros que aquí el arquitecto se atreve ya a mostrar una planta intacta sin estucos, buscando esa sinceridad constructiva, esa misma sinceridad que se busca en los balcones, donde ha desaparecido las losas de vuelo, donde es la rejería la que vuela, y el mismo dibujo del ladrillo. Es decir, es una arquitectura que es en cierta manera revolucionaria porque está tratando de suprimir la decoración de estuco, suprimir todo aquello que suene a adosado, a añadido, y va a por una sinceridad donde el propio muro de ladrillo exprese su dibujo, sus juegos. Esto al final produce una arquitectura muy dura, como veis ya el hueco no tiene ya decoración, y al final hace calles más inhóspitas que las que estamos acostumbrados de sus casas con estuco, tan blancas, tan adornadas. Entonces es una arquitectura en ese aspecto muy estética, un tanto revolucionaria. Un poco pasó con el Marqués de Cubas, con otros grandes arquitectos de este momento, finales del siglo XIX, que tratan de buscar la autenticidad en los materiales. En ellos siempre se rechaza ya la cornisa clásica y se va a aleros de madera, y también se rechaza normalmente el balcón de losa, sino que es la rejería la que vuela. Es un proceso de una austeridad en la construcción, pero que produce estas fachadas tan rítmicas, tan bonitas, tan ordenadas, tan elegantes de Madrid. Fijaros aquí con las acacias en flor, este maravilloso árbol madrileño. Vemos la carpintería, suelen ser portales muy bonitos, pero bueno, son casas que se ve que la intención ya es casa un tanto económica, pues se ha ido a 5 pisos, un poco ya donde las diferencias sociales entre el piso primero y el último están desapareciendo. Se observa que estos arquitectos eran un tanto revolucionarios en ese aspecto, ¿no? Buscaban ya una casa realmente de vecindad, donde no había diferencia de clases sociales. Aquí tenemos esta preciosa manzana. Fijaros qué preciosa secuencia cuando le da el sol, la calle Alcalá. Por un lado nos habla del orden y de la fuerza que tenía el neoclasicismo español. Por otro lado, la simpatía que arrastran estas fachadas con sus balcones todos independientes. No hay unión de balcones, pero es una moda más francesa. No hay búsqueda tampoco de una planta baja y primera como planta basamento y una planta de coronación, sino que es todo muy, de cierta manera, muy racional, muy estético, muy austero, como he dicho. Y es fantástica la secuencia que produce. Hay unas pequeñas diferencias, como veréis. Esta casa junta 2 huecos y está ya ensayando nuevas soluciones. En algunas ya se atreverán a mostrar incluso el pilar en fachada, frente a estas que siguen el ritmo de los huecos. Bueno, es una secuencia preciosa del balcón español. Es un invento español el balcón, como lo fue también el mirador de vidrio y cristal. También tiene mucho del mundo mudéjar, del mundo como muy igualitario, el mundo del ladrillo, el juego del ladrillo, una tradición española, muy típica también de Castilla-La Mancha. Y seguimos por la calle Príncipe de Vergara, dejamos ya esta manzana y nos encontramos con una casita que es de 1912, que se acabó en el 18, que refleja muy bien una mezcla de modernismo, historicismo, en parte regionalismo. Recuerda o prevé un poco la arquitectura que hará Antonio Palacios en Correos, en la Plaza de Cibeles. Fijaros que es una arquitectura ya que no tiene nada que ver con la que acabamos de ver. Ya los miradores empiezan a envolverse en piezas macizas. Es una arquitectura que ya empieza a utilizar el hormigón, va abandonando la fundición. Fijaros que los miradores ya son miradores de gran escala,
muy internacionales y fijaros el juego tan bonito de volúmenes. Aparece lo que hemos dicho típico de la Belle Époque, que es primero unos grandes zócalos, en este caso muy austero, porque como veis se está haciendo ya totalmente perforado. Eso indica la modernidad de este edificio. Y luego, si os fijáis, siempre un gran balcón, normalmente de balaustres, que aquí los balaustres empiezan a desaparecer, y un segundo balcón, en este caso galería, que va coronando el edificio. ¿En medio qué queda? En medio queda un paño de fachada, flanqueado por grandes tribunas de miradores ya más macizos, donde la decoración está desapareciendo en los huecos. Y fijaros que la composición ya es totalmente distinta. Ya no se confía en cada hueco con sus estucos, su decoración, sino que aquí ya los huecos están quedando desnudos y la fuerza de la composición se marcha a las grandes tribunas que producen grandes torreones en las fachadas y la esquina y donde se va concentrando toda la riqueza en esos elementos. Y luego el gran balcón y la galería superior. Como veis, es una casa esta muy más austera que muchas casas de la Belle Époque, por eso recuerda un poco el mundo del modernismo, que se acerca un poquito a los movimientos en Austria y la conducirán hacia la secesión y poquito a poco hacia un mundo más austero con Adolf Loos y que son prólogo de lo que va a ser el racionalismo. Como veis aquí la decoración se está sustituyendo ya por juegos de volúmenes. Fijaros qué precioso los miradores. Fijaros que los miradores no se incorporan aún al interior del espacio, eso va a ser un poquito más tarde, ya en los años 20, en que ya el mirador se incorpora al espacio interior. Fijaros las grandes ménsulas que detectan enseguida la Belle Époque y también en muchas ocasiones detectan ya que la estructura es de hormigón. Fijaros qué zócalo tan perforado, tan valiente, ya es prácticamente ya es un muro, digamos un muro cortina, pero ya el muro está desapareciendo en el zócalo. Eso indica ya la construcción ya más moderna. Fijaros que aquí los balaustres también han desaparecido y se está jugando al macizo y a la rejería. También indica un arquitecto ya más en línea con el modernismo. Esto era un poco antes de estar pintado. Fijaros el portal, ¿veis lo modernos que son estos huecos? Fijaros que está a punto de desaparecer ya la contraventana de Lamas, la contraventana mallorquina, y va a aparecer la persiana, que esa va a aparecer ya hacia los años 20, como símbolo de que está cambiando el tamaño del hueco, pero aquí, como veis, aún se está usando la contraventana. Fijaros que aparece también aquí un juego, podríamos decir, folclórico entre esta rejería, que aún es una rejería Belle Époque, pero podría ser ya una rejería neohispana, la galería, que pronto será una galería de arquillos, ya en los años 20, con Primo de Rivera, y el balcón con la arquería curva. Que esto, fijaros que el Art Déco, que es un paso más en esta depuración. El Art Déco es un mundo onírico, un mundo que vuelve a los imperios de Mesopotamia, a los imperios del Mediterráneo, pero donde hay muchos elementos como el arco eh, dentro de muros muy lisos, que por un lado son herederos de esta tradición y por otro lado anuncian el racionalismo. Entonces, fijaros que es un edificio fantástico porque expresa muy bien esos años 1912-18 entre el modernismo y la Belle Époque. Fijaros el contraste enorme en las carpinterías cuando las carpinterías han mantenido el perfil original y cuando son sustituidas por las nuevas carpinterías. Es imposible en aluminio recuperar la belleza de las viejas carpinterías. Pero fijaros que estos miradores hablan ya de un mundo muy cosmopolita que ha superado ya el mundo del romanticismo madrileño, habla ya de un mundo europeo, de una gran capital. Y al lado tenemos una casa muy, muy interesante, porque fijaros que también es una casa de transición, pero que se va más ligada a la tradición madrileña. Fijaros, es una casa que uno ve estos grandes miradores, y dice que es realmente con estas enormes cornisas, ya es una arquitectura de la Belle Époque, de 1900, con estos zócalos maravillosos. Fijaros qué zócalo tan fantástico, este portal magnífico. La rejería es más tradicional, es una rejería que aún no tiene el movimiento que va a tener la Belle Époque, pero fijaros que usa el ladrillo aplantillado madrileño, usa el mirador madrileño pero ya en grandes dimensiones, y fijaros lo típico ya de estos años, que se van hacia 1900 y a 1910, en que
el vuelo del balcón es tan exagerado que ya realmente desborda el pequeño balcón español. Esto ya habla de una influencia francesa del mundo parisino, donde todos son gestos de una enorme exageración, que fue la época de la Belle Époque, donde Europa, antes de la Primera Guerra Mundial, pues estaba en una época de un progreso realmente extraordinario, con todas las exposiciones internacionales, y es la época de estos edificios se llaman Gran Hotel, Belle Époque, Beaux Arts, siempre nombres franceses que evocan las escuelas con estas decoraciones tan fastuosas, tan exageradas. Pero fijaros qué preciosos miradores, en este caso un mirador con cortinas es lo mejor que puede tener ya un mirador, porque indica que está habitado, que está cuidado, que ya tiene un espacio interior. Bueno, es una casa fantástica, además muy bien conservada en su planta baja, que son las que más sufren, con un remate que no vemos muy bien, quizás sea un remate posterior. Pero bueno, fijaros que veis cómo se va dando un paso poco a poco en que el hormigón va dominándolo todo, va desapareciendo el ladrillo. La Belle Époque ya, excepto este caso, normalmente ya no usa el ladrillo aplantillado madrileño, sino que ya todos son estucos, todos son decoraciones, todo permite una exuberancia en la expresión muy francesa, muy exagerada y también muy falsa. Eso fue lo que provocó en parte el racionalismo, la secesión vienesa. Y fijaros que ahora llegamos a otra casa que también es la que llamaríamos de ese clasicismo moderno o también de esa arquitectura que llamamos cosmopolita. Es esa arquitectura que ha sido muy poco valorada, pero que es la que ha producido los grandes edificios clásicos y modernos del siglo XX. La arquitectura que nace en los años 30 y en España sigue hasta los años 50 prácticamente. Fijaros, es una arquitectura clásica, pero ya muy moderna. Fijaros en el tamaño de los huecos, la utilización ya de las persianas, fijaros las barandillas tan modernas y sobre todo estos inmensos plantas zócalo perfectamente construidas con granito, esos preciosos portales. Fijaros que aún tiene esta arquitectura, que yo diría que es ya después de la guerra, tiene recuerdos de, que me puedo equivocar, puede ser anterior, pero estamos en los años 30, 40 hasta los 50. Fijaros que este gran mirador, recuerdo de los grandes miradores de los grandes hoteles de la Belle Époque, ya se ha incorporado al espacio interior. Ya viene a aportar amplitud al espacio interior. Pero fijaros que esta casa pretende ser, dentro de su modernidad, de su clasicismo, pretende dialogar con la arquitectura madrileña, en el hecho de las contraventanas, del hueco individual. Es un ejemplo muy inteligente. Fijaros el contraste ya con este mirador. Vimos, quizá de este vendría ese paso intermedio de la casita de 1915 y ahora ya este mirador ya de la época, esta épica de los años 30, que ya son miradores muy densos, incorporados ya a la vivienda, donde el torreón de la Belle Époque va poco a poco siendo absorbido por la gran cornisa clásica. Fijaros qué magnífico proa tiene este edificio, con este mirador, donde los huecos, como veis, ya son huecos muy amplios, pero donde aquí todo está contenido por este rotundo clasicismo del edificio. Fijaros qué zócalo tan magnífico, qué magnífica construcción. Bueno, es una arquitectura que nunca pasa y se mantiene como el primer día, puesto con la gran ventana. Cuando uno ve el interior de estos espacios se da cuenta lo que fue aquellos años 30, 40, aquellos años épicos en que Europa se prepara para la guerra y luego se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Después de esos años, esta arquitectura ya no volverá. En España se mantuvo un poco más, pero desaparecerá en Europa. Y vendrá una arquitectura mucho más banal. Y nos dará mucha pena que se haya perdido esta fuerza, este clasicismo que organizaba tan bien las fachadas. Fijaros qué fachada tan perfectamente organizada. Unos torreones ocultos con este almohadillado y después las grandes cornisas. Por eso se llama arquitectura cosmopolita, porque habla de una gran ciudad, de gran escala. Qué lejos quedan ya las primeras casitas que hemos visto, las casitas de 1890, de ladrillo, con sus pequeños balcones. Esto ya está hablando de un mundo mucho más dinámico, mucho más moderno, una escala realmente internacional. Y enfrente tenemos un curioso edificio. Podríamos decir que es un edificio mezcla entre el Art Déco y el racionalismo, ya con esos
balcones con ese juego de volúmenes, que habla mucho del cubismo, pero que está como en una situación aún indecisa, como veis, ¿no? Los huecos aún son verticales, aún aparecen balcones en planta primera, aún aparecen contraventanas, no sabemos si serán posteriores o no, persianas, es decir, es un edificio que se debate aún entre varias estéticas, pero que claramente ya es un edificio sin decoración, con formas angulosas, típicas del Art Déco, del racionalismo, con los miradores. Un edificio interesante, aunque está, como veis, con estas, vimos en los años 30 en la calle Hermosilla, creo que era Hermosilla, con el cruce con Claudio Coello, quizá, era con la Gasca. Era una casa racionalista que tenía también este final de gran balcón de remate. Es el mundo racionalista que aquí está surgiendo ya a partir del Art Déco en una mezcla curiosa y aún muy indecisa. Fijaros que enfrente tenemos otro edificio parecido, ya un poco más avanzado, con estas grandes proas. Estas proas curvas nacen en el expresionismo alemán con Mendelssohn y fueron tomadas por el racionalismo, por un racionalismo que quería ser más expresivo que el racionalismo eh, más anglosajón. Y en este caso es una casa que se ha quedado con, de esta manera, no tiene los juegos de ladrillo de otras casas, entonces ha quedado en ese aspecto un poco más austera, pero que refleja muy bien esos años. Y como veis, aún están los balcones como con la curva preparándose. Esta arquitectura se llama arquitectura de garaje. Fijaros que todo este grupo de casas y todas del fondo son todas de ese racionalismo incipiente de los años 30. Fijaros, veis, con sus elementos macizos, sus torreones, donde ya los balcones van cogiendo esta curvatura típica del racionalismo. Cuando veáis estos balcones, fijaros que estamos ya en los años 30, en una arquitectura ya que busca la revolución, que huye ya del ladrillo, huye de la piedra, busca una arquitectura sin decoración y cae en la expresividad de los juegos de formas, curvas. O sea, al final es muy poco racionalista. Es una arquitectura, como siempre, que le preocupa mucho la estética, las sombras, el efecto del movimiento. Como veis, recuerda los trenes, los aviones, los elementos de balcón de los barcos, y siempre con este juego de verticales y horizontales. ¿Veis? Es curioso esta calle, porque es una calle eh, que tiene elementos muy racionalistas al lado de unas casas diferentes. Ya veis. Y aquí esta casa da paso a otra casa que está fechada. Esta sabemos que es de Luis Sáenz de los Terreros, de 1910 a 1920, que es lo que se llama un neobarroco francés, ¿no? Es una arquitectura, este arquitecto hacía una arquitectura en ese aspecto muy cosmopolita, venida como de París. Fijaros que preciosos miradores, con esta curvatura, con su balaustre. Claro, es la misma época que la otra casita que hemos visto ya más modernista. Esta no es modernista, es más Belle Époque. Claro, es que al final es un conjunto, a pesar de la estrechez que tiene hacia la calle Príncipe de Vergara, tiene un gran desarrollo hacia la calle Goya. Y es bueno, aunque no es muy alta, es una casa que es un ejemplo muy perfecto de esta Belle Époque en francés. Fijaros cómo choca con el mundo ya del racionalismo que está surgiendo ahí, por supuesto cómo choca con este rotundo volumen de la arquitectura de ese clasicismo moderno. Aquí tenemos la planta baja, que aún tiene estos grandes zócalos de granito maravillosos. Fijaros estos miradores los espacios que cobijan ya estos miradores. En este caso aún no se ha incorporado, como veis, aún no se ha incorporado al espacio interior, pero son espacios fantásticos, espacios luminosos, que contrastan siempre con el espacio de los balcones. Como veis aquí sigue la secuencia de balcones, pero ya con este gesto de las líneas típicas de la Belle Époque, las líneas superiores, la línea de planta primera, y donde el balcón, como veis, está perdiendo ya la decoración lateral y está cobrando mucha fuerza las grandes ménsulas o a veces los grandes frisos horizontales. Fijaros, mirar siempre los portales, fijaos qué elegantísimo portal de palacio francés, de palacio, y los números. Los números reflejan muy bien la estética de una época. Abandonamos, por tanto, esta extraña manzana con esta misteriosa calle
racionalista y cruzamos la calle Goya. Y ahí encontramos un edificio fantástico. Es un edificio de 1915, o sea, realmente de la misma época prácticamente que este que acabamos de ver, pero que en cierta manera es mucho más moderno. Fijaros ya la curvatura en este chaflán, esta proa, y cómo ya tiene elementos que parece ya que podría ser un edificio de los años 20, con esa galería que luego dará origen en parte al Art Deco, y no renuncia por ello a la expresividad de su mirador. Fijaros que es muy interesante, ¿por qué? Porque es el típico edificio Belle Époque, pero con muchos elementos, en cierta manera, que contrastan con él. Por ejemplo, la utilización de este ladrillo rosado, que es un ladrillo que luego usará mucho Secundino Zuazo antes de la guerra. Fijaros la modernidad de este gran mirador, ya muy, muy abierto, casi ya, si os fijáis, casi es una proa expresionista o racionalista, de esa que vimos en la calle Serrano, las calles de Secundino Zuazo, casas Secundino Zuazo y en los primeros chaflanes de Serrano, y la arquitectura que veremos en los años 30, que vimos en el Paseo de Recoletos, que esas grandes proas curvas tan típicas del racionalismo, del expresionismo. Pues este ya lo está anunciando, si os fijáis. Ya aquí está asomando esos rostros de soldados. Y luego, fijaros la galería, que se está haciendo más abstracta, más clásica, más serena, más típica ya de los años 20. Y el Zócalo, que este sí que nos habla más de los años 10, ¿no? Aún del gran hotel francés con sus grandes ménsulas. Pero incluso las ménsulas, como veis, están siendo más simplificadas, más abstractas poco a poco. Ya lo veis, ¿no? Ya empieza a ser un dibujo más geométrico frente a este. Fijaros, aquí tenemos estos maravillosos zócalos. La rejería también es un poquito más austera. Y fijaros ya esta rejería que ya anuncia casi rejerías casi art déco, más abstractas, más de los años 20. Por eso esta casa es bastante avanzada para su época. Y es muy interesante. Tiene todo lo de la Belle Époque, el gran balcón de balaustres. Durante los balaustres también tienen esa simplificación que tiende un poquito a la abstracción. Tiene estos elementos de balcones curvos que luego tomará el art déco, elementos que luego tomará la arquitectura de Primo de Rivera en los años 20, como arquitectura neohispana, con esas galerías, y también tiene como la Belle Époque estos elementos tan impresionantes, estas tribunas de miradores y macizos que acaban siempre en grandes torreones. ¿No veis? Es una casa fantástica porque ha logrado compaginar muchas cosas. Fijaros, esta barandilla ya es una barandilla, podía ser de los años 30, 40, incluso en España 50. Fijaros qué bonita casa. Aquí tenemos el maravilloso portal que ha optado por tener el portal en la esquina. También ha tenido suerte en su restauración. Una casa, fijaros, muy típico de esta época, esta Belle Époque, que dará origen a la arquitectura cosmopolita, la creación de plantas bajas y primeras, entre pisos, podríamos decir, con una gran escala que crea la escala de gran ciudad, es decir, llevarse el gran balcón hasta prácticamente la segunda planta, lo cual crea una escala de ciudad maravillosa. Para luego tener 3 o 4, normalmente 3 plantas, coronadas luego por una cuarta planta en galería, y luego ya de ahí surgen ya los torreones, los áticos. Era una composición perfecta, sí, cualquier vivienda se sentía formando parte de una unidad. Cualquier vivienda con estos balcones sabe que viene ya el mirador, sabe que arriba tiene la galería que la corona, sabe que abajo está el balcón principal, el piso principal. Era una arquitectura muy, muy trabada, perfectamente trabada. Nada escapaba al control. Y al lado tenemos una casa enigmática, que se parece mucho a muchas cosas las que acabamos de ver, pero que va dando un paso más. Fijaros que es una casa que podríamos considerar casi ya art déco, en esta decoración de las ménsulas, más geométrica. Fijaros qué enigmático este entrepiso, tan plano, con ese juego de balcón y hueco, el portal. Mirar estos ya miradores casi ya prácticamente art déco. El art déco, ¿qué fue? El art déco ha sido muy despreciado, sobre todo por los seguidores del racionalismo, que tenían mucha manía al art déco, cuando realmente ellos provenían del art déco. ¿De dónde viene esa manía? Pues yo lo creo descubrir en los escritos de Le Corbusier, cuando Le Corbusier en los años 20 pide trabajo en París y no le dan trabajo en los estudios, y él habla de esos muchachitos de pelo engominado que van con sus coches descapotables por París, con un tremendo odio. Y realmente esos muchachitos de pelo engominado eran los que hacían
que eran los arquitectos Art Deco, que estaban haciendo una arquitectura para la aristocracia con unos valores tremendos y que Le Corbusier nunca los nombra y los borra, y todos sus sucesores en las historias de la arquitectura hicieron que la arquitectura Art Deco desapareciera como si no hubiera existido. Y era una arquitectura fantástica. ¿Por qué? Porque estaba evolucionando hacia un mundo mucho más abstracto, mucho más austero, tomaba ejemplos de los grandes imperios del Mediterráneo, de Mesopotamia, de Ur, de Egipto, que entonces estaba descubriendo, de Grecia. Es decir, es una arquitectura fantástica que prepara, sin ninguna duda, el terreno para la arquitectura moderna. Pero, en cierta manera, los silenciaron. Es una arquitectura onírica, con muchos elementos del surrealismo. Es una época fascinante porque no se entiende la arquitectura moderna sin arquitectura art déco. Fijaros que aquí ya aparece este gesto de la gran cabeza centrando el eje del edificio, algo que luego tomará, por supuesto, el art déco y también las arquitecturas de los movimientos socialistas de derechas, del nazismo, el fascismo. Es decir, una arquitectura que busca en un cierto clasicismo moderno y abstracto. Es una época fascinante porque se están dando muchos movimientos revolucionarios y la arquitectura lo está expresando. La búsqueda de una nueva estética más austera, con la decoración. El Art Deco tiene decoración, cosa que el racionalismo suprimirá. Entonces, por tanto, suprime elementos que eran muy valiosos. No podemos ver bien el portal, pero sin duda es una época que en Madrid no hay demasiados edificios de este momento, edificios que podamos considerar puramente Art Deco. Fijaos, damos paso a otro edificio muy interesante. Es un edificio que podríamos decir, este edificio por su propia forma podría ser un edificio de los años 30, del racionalismo, pero tiene elementos que hablan como de una época posterior. Por ejemplo, fijaros este zócalo tan bonito, esto habla más de los años 50, con este recerco clásico, tan moderno y tan clásico a la vez. Fijaros, la carpintería parece que es en parte la antigua, que ha sido duplicada por dentro. Este portal es muy típico de los 50-60, quizá ya más clásico, ¿no?, con ese juego de latones y negro. Pero luego fijaros qué maravilla de pensar, hay que suprimir los cierres de terrazas. Fijaros qué juego de terrazas. Aquí hay terraza, pero hay un elemento como macizo que va alternando en la fachada. Y hay una terraza que va alternando, ya veis. La terraza aquí, que ha saltado y que vuelve a aparecer aquí en el último piso. Es un juego precioso de alternancia de terrazas, de alternancia del elemento macizo, con un único elemento permanente que es este eje. Como veis, la casa ha sido muy alterada por los cierres de terrazas, por este juego tan bonito de antepecho y de desaparecer el antepecho para dar paso a la terraza. Bueno, es una casa muy, muy interesante, que como veis, podía ser un dibujo perfectamente de los años 30, de ese racionalismo puro, transformado luego que se ha mantenido hasta los años 50. Fijaros el contraste ya con el Art Deco, cómo ha dado ya un paso más, ya mucho más revolucionario por la horizontal, por la supresión de decoración respecto al Art Deco. Y al lado tenemos otro ejemplo que es ya un paso más, que es esta arquitectura que ya considero fantástica, que es la arquitectura que se hace en España en los años desde 45, que oímos aparecer, los años 50 y que llega hasta los 60, que es esta arquitectura que logra mezclar el clasicismo con el movimiento moderno. Es por tanto una arquitectura muy moderna, pero que crea una ciudad muy respetuosa con la ciudad, muy clásica aún. Fijaros, planta baja y primera formando un gran basamento donde se utilizan los mejores materiales, la piedra, donde hay elementos de columnas o de estrías, pero ya todo muy, muy simplificado, muy abstracto y con unas ventanas de un tamaño considerable, ya absolutamente ya una ventana del movimiento moderno, una ventana horizontal amplísima. Fijaros también las barandillas qué bonitas son. Y luego arriba, bueno, fijaros qué preciosa entrada. Fantástica, parece un templo egipcio. Lo que me asombra de esta arquitectura es cómo pudo lograr mezclar la modernidad y el clasicismo todo en una misma arquitectura. Porque esto en Europa ya no se va a dar. En Europa la arquitectura que se va a hacer después de la Segunda Guerra Mundial es muy ramplona, muy funcional, sin ningún, realmente con muy poquito interés. En España se mantiene esta doble tradición de modernidad y de clasicismo. En parte fue Gutiérrez Soto, ese extraordinario arquitecto, el que logró
esa síntesis. Fijaros, la barandilla podía estar dibujada por Mondrian, una barandilla modernísima, un hueco modernísimo, pero dentro de un elemento aún clásico, pero muy moderno a la vez. Fijaros el precioso portal. Y aquí, como estos arquitectos siguen usando el ladrillo madrileño, ya no aplantillado, sino si Zuazo en los años 30 usa un ladrillo rosado, retomando la tradición española del ladrillo, estos van a usar un ladrillo rojo, un rojo muy naranja, muy vivo, muy alegre, y siempre con el contraste de la piedra blanca, con las persianas a veces de madera, a veces ya persianas blancas. Entonces produce una arquitectura de una luminosidad, de un contraste precioso, que lo hemos dicho muchas veces, es el contraste de Giorgio de Chirico, el contraste de los fotógrafos surrealistas de Herbert Lees, donde se está buscando un mundo mediterráneo clásico, sereno y a la vez, sin ninguna duda, muy moderno. Fijaros que aquí ya aparece el elemento central que vimos aparecer ya hace tiempo, pero ya flanqueado por terrazas, que cada vez son terrazas más acogedoras, que permiten un uso mejor de la casa. No es la terraza del racionalismo, que es una terraza puramente estética, que casi no se puede usar porque es muy estrecha. Aquí ya empieza a tener profundidad. Esto evolucionará muchísimo hasta las terrazas madrileñas de los 60, que realmente eran maravillosas. Bueno, fijaros qué huecos tan enormes, tan fantásticos, y qué construcción, qué arquitectura, que realmente se mantiene con el primer día y que, por supuesto, tiene ya muchas de ellas 70 años. Una arquitectura fantástica. Aquí, como veis, son dos viviendas y fijaros que aún mantiene molduras en los balcones que no hacen ningún daño a la casa. Es una casa moderna, absolutamente moderna, pero con una presencia clásica. Y fijaros el aparejo maravilloso. Realmente juegan con sogas y tizones. Una construcción fantástica. Cosa que el racionalismo no tuvo, porque el racionalismo acaba en el enfoscado, que siempre pues, tiene muy mala vejez, parecen casas más pobres que estas, que ese contraste de ladrillo y blanco y piedra o mármol, pues produce una riqueza fantástica. Y ahí pasamos a otra casa, como veis, muy interesante, que es otra casa que, como veis, tiene esas molduras que habíamos visto en esa casa de 1915, pero que ya era casi de los años 20. Fijaros que aún sigue utilizando contraventanas, pero mirad ya las barandillas. Las barandillas son ya, siempre que veáis barandillas con estas ondas marinas, estamos ya muy cerca del Art Deco, ya muy cerca de los años 20. Fijaros que el mirador, qué impresionante ya el hueco. Y aquí, sin embargo, aparece un balcón clásico, pero siempre tiene este elemento como onírico, como surrealista, en que este balcón tiene estos enormes ménsulas para soportar algo que apenas vuela, con el peso enorme de la barandilla. Fijaros que son barandillas muy pesadas, en contraste con este mirador tremendo. Fijaros este hueco que no le importa que pese sobre él todo el peso de la casa. Eran arquitectos que estaban ya haciéndonos guiños un tanto surrealistas. ¿Recordáis las primeras pinturas de Dalí? Y eso que esta casa aparentemente es muy clásica, pero está llena de engaños y se ve perfecto la preciosa barandilla. Fijaros que ya está asomando ese torreón central típica ya de los años 30. Y al lado tenemos otra que, fijaros, también tiene mucho de este mundo onírico, de ese mundo de los sueños. Fijaros lo decorado que está la barandilla y la concha, y sin embargo la simplicidad del hueco tan puro y al lado un hueco horizontal. Son casas ya casi art déco, son casas casi surrealistas. Están jugando al mundo de los sueños, a las exageraciones en algún momento, mostrándonos de repente la dureza de una arquitectura ya casi abstracta. Es una época fascinante, es una época de transición que no se puede a veces clasificar muy bien, pero fijaros la secuencia de torreones, ya muy cerca realmente del racionalismo. Nos asombra ese hueco balcón, con su concha, un mundo del surrealismo, con ese otro hueco horizontal tan racionalista. Y luego con ese mirador ya tan austero, tan abstracto. Fijaros cómo muere el mirador en una terraza plana. Son casas interesantes. No acaban de estar del todo unificadas, conseguidas con esta secuencia de ritmos tan diferentes. El que viva en esta casa tiene que confundirse mucho porque pasa de un espacio casi racionalista con ese hueco horizontal,
Fijaros que sigue usando la contraventana, mientras que aquí usa la persiana. Es curioso este arquitecto. Luego pasas a un hueco vertical con un balcón art déco casi neogriego, para luego llegar a un mirador procedente de la Belle Époque, pero simplificado. Bueno, una casa fascinante en sus luces y en sus recorridos. Y aquí teníamos, desde que empezamos, 1915, hemos ido viendo las secuencias, la casa de los años 50-60, de ladrillo ya rojo, y estas asombrosas casas, ya casi del surrealismo. Y ahora pasamos ya a la siguiente manzana, donde aparece un chaflán también muy interesante, que parece que está guiñándose el ojo con los engaños que nos lleva este otro arquitecto. Es una casa muy interesante. Fijaros que tenía unas enormes terrazas. Aquí, bueno, aquí se ha ocupado la esquina, cuando realmente la casa valoraba la esquina. Esto es un delito gravísimo. Es una casa que está valorando muchísimo los quiebros, o sea, los ángulos rectos, y de repente permitimos que se ocupe la planta baja. Porque fijaros que todo el juego de la casa está en este gesto de la esquina. Ahí está toda la expresividad de la casa. En esta terraza y en esta inmensa terraza que antes de que se cerrase, pues era un espacio tremendo. Fijaros, parece como si viniera con una vivienda desde este lado y chocase con otra. Este choque es todo un gesto, es esos viejos torreones barrocos de la Belle Époque, pero ahora en el mundo abstracto ya de los años 50 y 60. Un mundo mucho más abstracto. Aquí veis la secuencia de ese. Fijaros, quizá lo curioso de esta casa es cómo ha roto, cómo la fuerza que le da a este gran proa, que es muy bonita, quizá no tan funcional, estas grandes terrazas quizá no son tan funcionales al ser tan profundas, en contraste con este mundo mucho más austero del mundo del vuelo macizo sobre este gran zócalo. Es una casa muy, muy interesante. Aquí veis el zócalo, como hemos dicho, que ahora lo vamos a ver mejor. Fijaros qué huecos tan espléndidos en planta baja. Y el vuelo, esto que siempre pasa, que es el vuelo de los elementos macizos de la casa. Bueno, fijaros qué portal tan bonito, este zócalo maravilloso. También hay que decir que el que ha realizado la lonja pues ha tenido mucho cuidado de hacer una carpintería cuidada. Y aquí tenemos el gran vuelo de las habitaciones. Fijaros qué ordenada está la pieza en este chaflán. Bueno, es una casa, como veis, muy interesante. Y al lado pasamos a otra casa, también de estos, que esta es de los años 20, ya lo veis. Fijaros lo curioso que es que este número es un número Belle Époque, ya lo veis. Y sin embargo el de debajo ya es un número Art déco, si os fijáis, mucho más geométrico. Y fijaros las influencias que se están dando en estos años. Fijaros qué zócalo tan precioso, de granito, maravilloso. Sobre él va esta secuencia de piso primero, que ya preveía unas entradas, por eso tiene este friso tan moderno ya. Y luego ya lo inevitable gran balcón de balaustres, los grandes tribunas miradores que seguirán hasta arriba, definiendo la fachada y culminando en torres. Y aquí, como veis, ya también la última galería típica de la Belle Époque de los años 20. Fijaros que aquí tenemos restos de esos balcones que hemos visto simplificados en la otra casa, y aquí en vez de 3 pisos hay 4 pisos incorporados entre el gran balcón y la galería. Es una composición muy, muy típica de estos años, pero que produce edificios fantásticos. Y como veis, ya el hueco está ya sin decoración. Es decir, la decoración se está concentrando en todo este gran balcón, en la galería superior y en las tribunas. Y va desapareciendo poco a poco de los paños centrales. Mirad qué bien resuelto está esto, dejando preparado este punto tan en contraste con el elemento vertical. Bueno, un arquitecto que pensaba en todo. Ir preparando grandes huecos ahí a la calle. Y mirar las ménsulas gigantes, típicas ya de esta época, donde ya se construía ya con hormigón.
y donde ya el mirador creo ya está incorporándose, no lo sé aún, se está incorporando al espacio interior de la casa. Fijaros, por tanto, que estas casas ya tienen una apertura enorme de luz, de mirador de luz, después los huecos ya muy cercanos, y son casas ya inundadas de luz en la Belle Époque. Y ahora llegamos a otra casa muy curiosa, que esta es de los años 29-30, acabó en el 32, Emiliano Castro y José Mauro de Murga, que expresa muy bien lo que está pasando en Europa. Fijaros, después de la Primera Guerra Mundial, donde Europa se suicidó prácticamente, desaparecen los imperios, desaparece esa burguesía que había construido la Belle Époque, y aparece una Europa convulsionada primero por la Revolución Rusa, por movimientos socialistas en en muchos países, revoluciones socialistas en Alemania, en prácticamente todos los países, y a la vez va surgiendo unos movimientos socialistas también, pero de derechas, que producirán el fascismo y que producirán también el nazismo. Entonces, en ese mundo tan complejo se está dando una arquitectura, de cierta manera, muy, muy revolucionaria, muy rotunda y que en los movimientos de derechas va a conducir hacia un clasicismo moderno. Fijaros qué misteriosa portal, con estas carpinterías, recuerdo esta rejería, recuerdo del Art Déco. Fijaros estos torreones, la entrada de las viviendas hacia adentro, generando estos patios para poder iluminar más, es decir, ya teorías ya que de buscar la luz en la vivienda, de intentar evitar lo posible los patios. Fijaros ya el balcón horizontal. Fijaros la mezcla que se está produciendo aquí de una arquitectura clásica muy fuerte, muy rotunda, que luego tomarán los movimientos dictatoriales, la asumirán como propia, con a la vez una arquitectura muy racional. ¿Veis? Los grandes huecos, los balcones, la apertura del muro, donde ya casi no queda decoración, fijaros ya las barandillas muy simplificadas. Es un momento fascinante. Esta arquitectura perfectamente podía ser de un movimiento socialista, de un movimiento fascista, es decir, una arquitectura nueva que quiere romper con la Belle Époque, con la burguesía y crear una Europa nueva. Claro, es que ya los pisos empiezan a ser todos muy parecidos, ya no hay diferencias entre los pisos principales y los últimos, aunque aquí aún conserva el balcón. Es una pieza curiosísima, muy, muy interesante, porque es muy moderna y a la vez muy clásica. Fijaros la moldura tan clásica, fijaros estos enormes huecos que se van abriendo en la fachada. Una pintura muy, muy interesante. Y fijaros a la vez qué violenta es. La misma violencia que tiene en su fachada la tiene en su irrupción dentro del patio de manzana. Entran dentro del patio y se comen realmente todo el espacio del patio. Parece imposible que este patio pueda recuperarse. La misma violencia que aparece en ellos en la calle la tienen en su planta. Fijaros esos pórticos impresionantes, gigantescos del piso superior. Nada tiene que ver con los pórticos de la Belle Époque, que era todo un disfrutar de la vida. Esto ya tiene un manifiesto violento, revolucionario. Y al lado tenemos una casita, fijaros que probablemente sea de los 50-60. Fijaros qué zócalo tan precioso, con esta preciosa piedra, con estos juegos de líneas, de molduras. El portal, mirad qué bonito portal, un zócalo de piedra, un marco de piedra envuelto en el cristal. Pues me parece de las plantas bajas y entrepiso de los zócalos más bonitos de estos años que he visto. Y luego sobre ella, bueno, aquí lo tenéis. Claro, qué bien va siempre la ventana horizontal con estas arquitecturas que son realmente muy horizontales. Ha tenido la suerte de, en cierta manera, haberse conservado bien todo el zócalo. Es un zócalo fantástico. Y encima tiene una casa, como veis, muy curiosa. Sigue el elemento macizo en el centro y las terrazas a los lados. Algo que vimos ya en el racionalismo, que sigue en estos años, lo vimos también en parte un poco antes también. Bueno, mirad la barandilla, también qué ligereza tiene, qué elegancia. ¿Ves? Y por supuesto ya la terraza como el elemento fundamental de la fachada. Entonces es una casa a la vez muy clásica, ya la veis, y a la vez muy, muy moderna, muy optimista, con esos grandes huecos de los salones. ¿Veis? Es una casa con una gran serenidad,
a la vez una gran fuerza y a la vez tiene mucha, mucha dulzura. Y al lado tenemos otra casa fantástica, que es esta arquitectura típica española de los 50 y 60, donde como veis ya el ladrillo rojo domina la fachada, pero siempre en contraste con la piedra blanca, que es lo que hace esos huecos tan bonitos, esa arquitectura tan alegre, tan optimista, y siempre con grandes zócalos de granito. Aquí el zócalo nos da la impresión que ha sufrido varias alteraciones. Aquí lo tenemos. Aquí vemos esta casa tan curiosa que tiene un gran patio en el centro. No se extraña. Y cómo ha respetado la línea frente a estas que habían avanzado y se habían comido todo. Aquí tenemos esta casita. Este zócalo da la impresión que ha tenido, fijaros que había generado este enorme hueco tan bonito, pero da la impresión como si hubieran pasado cosas aquí. Bueno, sí que han pasado, han alterado el zócalo de granito. Da la impresión que ha perdido la fuerza que tenía. Bueno, queda la rejería, el gran balcón, con este gesto tan bonito, que coincide, como veis, con la terraza. Es una arquitectura fantástica. Mirar el juego de soga y tizón, ladrillo largo, ladrillo a lo profundo, muy, muy alargado y muy, muy esbelto. Es un ladrillo o plaqueta muy esbelta, muy bonita. Y fijaros ahora el hueco, cómo cambia el hueco cuando se abre un hueco único. De esta manera es la vocación de estos miradores, frente a partirlo en muchos huecos. Y luego la gran terraza, cuando empieza a ser ocupada y pierde un poco el contraste que la casa tenía. Pero fijaros qué tamaño de huecos tan fantásticos. Ojalá la arquitectura actual española hiciera en las viviendas estos huecos tan fantásticos. Porque todo esto en cierta manera se ha perdido esta elegancia, se ha perdido este material y es absolutamente moderno, absolutamente actual. Unas casas fantásticas, bueno, ya veis el aparejo maravilloso. Después del aparejo de ladrillos aplantillado del romanticismo español del siglo XIX, aparecerá en los años 30, la Belle Époque va a tapar el ladrillo, va a usar estucos. Secundino Zuazo va a reutilizar de nuevo el ladrillo, usa un ladrillo rosado alargado, y luego en lo mismo va a hacer Gutiérrez Soto, y ya es Gutiérrez Soto un poco el que retoma y pone en valor el ladrillo español con estas maravillosas texturas, y siempre contrastándolo con la piedra blanca. Esta casa recuerda mucho casas de Gutiérrez Soto, pero también de Aguinaga, un arquitecto bilbaíno que hizo muchas casas de este estilo y también construyó en Madrid. Con este juego, como veis, la gran proa curva, heredera del expresionismo y luego del racionalismo, y los grandes vuelos macizos que van protegiendo cada vez más la terraza, que empieza a ser ya una terraza muy acogedora. Ya no es la terraza del racionalismo, casi puramente estética, sino que ya es una terraza que se usa, donde el mirador ya se abre a esa terraza interior. En fin, ya, como veis, es una arquitectura ya muy madura y fantástica, con estos zócalos de piedra que siempre protegen el ladrillo. Bueno, es una arquitectura típica española que solo se va a dar en España y que es fantástica. Por eso dicen que la arquitectura de los 50, 60, incluso los 70, la mejor arquitectura de Europa fue la arquitectura española. Sin ninguna duda. Edificios tan magníficos como estos no encontraréis por Europa. Es muy importante, bueno, fijaros que aquí ya se empieza a usar la persiana blanca, se deja usar la persiana de madera, vistas y empieza a ser una persiana de madera pintada de blanco. Bueno, la barandilla ya veis muy simplificada, con barrote vertical. Y la pena es que no vemos los escalonamientos tan bonitos que se producen. Fijaros qué modernidad la de esta arquitectura. Tiene ya 70 años realmente. Es muy bonita la secuencia de escalonamientos, como si fueran barcos, barandillas de un barco que se va produciendo en esta arquitectura. Fantástica. Ahí vemos la... No sé qué arquitecto es, pero podría ser desde Gutiérrez Soto, Aguinaga, Aguirre y arquitectos fantásticos en ese Madrid de esos años. Y aquí acabamos esta manzana para pasar a estas manzanas escolares, que son dos colegios de las Ursulinas, de Nuestra Acera, en 1889, de Lázaro, y las Marianistas en 1908, el de enfrente. Ellos muy esta arquitectura austera que utilizó mucho la iglesia, una arquitectura austera de ladrillo, neomudéjar, neomedieval, y que bueno, han sido edificios que han cumplido perfectamente su papel y que vienen muy bien en el barrio de Salamanca estas rupturas de la trama para aparecer estos espacios de luz, de jardines,
estos elementos escolares que en tantas ciudades han desaparecido, sustituidos por bloques de viviendas. Pero claro, imaginaos el valor de estos solares. Supongo que aquí el plan ha mantenido el uso educativo de estas manzanas, y no se entiende que sobrevivan aún. Es una maravilla que dentro de la ciudad existan aún colegios que no se hayan marchado al extrarradio. Y ahora acabamos ya con esta manzana. Fijaros, aquí tenemos una casita de los años de estos del siglo XIX, ya pasando, ya pues, se notan los grandes balcones en las ménsulas, pasando ya al siglo XX, pero que probablemente estuvo, quizá era de ladrillo aplantillado y ha sido enfoscada, y que como veis era muy, muy humilde de tamaño, perdonad, y que como veis ha sido elevada por una arquitectura moderna que ha querido ser respetuosa con ella, con este juego del ladrillo, con las barandillas, y que bueno, pues el resultado está bastante bien. Quizá añoramos que hubiera sido más atrevido, porque fijaros, nos emociona de aquí ver aparecer esta casa racionalista de los años 30, tan bonita, que está usando ya el ladrillo, mismo ladrillo que usaba Zuazo, pero donde ya aparecen estos elementos horizontales tan modernos del racionalismo, los grandes vuelos, los torreones macizos. Es una casa muy bonita, como veis, con estos zócalos magníficos que quería mostraros, este zócalo precioso con esta entrada. Fijaros qué portal tan bonito, con ese número, bueno, de los años 30, y ese juego de sogas y tizones de ese ladrillo tan precioso, que usaba mucho Zuazo en estos años 30. Fijaros qué modernidad. ¿Recordáis que vimos en la calle Velázquez, creo que era un edificio maravilloso de Gutiérrez Soto, muy grande, donde ya usaba estas grandes ventanas, este juego de ladrillos y este uso de mezcla del enfoscado y del ladrillo? Una casa fantástica. Y fijaros que esta manzana os quería poner porque tiene casas racionalistas muy curiosas, esa que ha creado ese patio interior para lograr dar luz a todas las viviendas interiores, y otra casa que también, fijaros qué maravilloso portal de los años 30, que indica ya la llegada de una época revolucionaria. Fijaros cómo se mezcla con esa barandilla un tanto art déco, con estas ménsulas art déco en esta casita. Es decir, es una manzana muy curiosa porque tiene todo edificios de los años 30 y que empieza en esta ampliación de este chaflán. Bueno, aquí veis que esto ha sido hecho con mucho cariño, pero quizá añoramos un poco más ¿veis? La casa ha vuelto por aquí, rodeándola, repitiendo su rejería. Quizá echamos en falta un poco más probablemente en el chaflán, ¿no? Haber sido más atrevido en el chaflán. Y de aquí pasamos a otra casa. Fijaros, estas casas que a mí realmente me resultan apasionantes. Fijaros este hueco tan magnífico, típica casa de los años 30, 40, de origen en los años 30, aunque muchas se acabaron de construir después de la guerra, con estas ventanas alargadas, tan enigmáticas, con sus persianas de madera, con este elemento en vuelo, pero que fijaros que a la vez lo compagina con elementos clásicos muy abstractos. Fijaros, es un mundo muy surrealista, muy onírico, un mundo de los sueños, porque va simplificando muchísimo la decoración, nos está haciendo guiños a un mundo moderno y a un mundo antiguo. Es una arquitectura fantástica. ¿Veis? Con un balcón a la vez que parece que es clásico, pero no lo es, que atrapa al hueco de arriba, ya no van desapareciendo los balcones. Es una mezcla entre el art déco y ya el racionalismo y esta arquitectura tan violenta de estos años 30, que no sabemos bien cómo definirla, que es un racionalismo que tiende hacia un clasicismo eterno, por así decir. Y la vemos qué bonita es con ese nuevo gesto. Son casas fascinantes porque, fijaros, este es un mundo modernísimo, muy violento, épico, que habla de esos años, y a la vez nos encontramos con este mundo onírico que habla de un Mediterráneo eterno. Y al lado pasamos a esta otra casa, que fijaros también tiene elementos en que tenemos estos gigantescos mensulones que van ya siendo muy abstractos, muy simplificados, y que está jugando a la vez con el ladrillo aplantillado madrileño, precioso, con estas fisuras, y con los huecos de balcón, las arquerías y los torreones de esquina. Es como un palacio, como esos palacios árabes del desierto, con sus torreones. Entonces es una casa que tiene elementos de todos esos estilos, de la Belle Époque, con su balcón superior y su galería del Art Déco, donde va apareciendo ya el mundo de los arcos, y de la casa tradicional madrileña con su ladrillo aplantillado, las contraventanas que sigue utilizando. Podríamos decir ya es un poco neohispana, ¿no? Por los
por la rejería, aún sigue usando la contraventana, no ha pasado a la persiana. Fijaros qué ménsulas tan apasionantes que hablan ya, es un mundo desbordado ya, que ya no respeta ningún canon clásico, donde la gran columna ha sido sustituida por este misterioso elemento articulado. Al final producen casas realmente fantásticas. Y esa va a dar paso a esta otra casa, que es una casa de Secundino Zuazo. Acabamos ya fijaros, con sus 4 torreones de esquina, es como un gran palacio torreado. Aquí tenemos estas casas, fijaros, siempre hemos visto a Secundino Zuazo después de la guerra, este del año 44-46, siguió Gutiérrez Soto en el 52-56. Recordéis que habíamos visto en la calle Velázquez una gran casa de Secundino Zuazo con esta misma moldura. Siempre fue un hombre clásico, aunque se considera un proto-racionalista. Él recupera el uso del ladrillo español en el mundo de ese pre-racionalismo, del Art Déco. Y fijaros que es una casa de una enorme modernidad, también con huecos muy amplios, con el uso del hueco ya cuadrado más ya de la posguerra, con estos maravillosos zócalos. Era un hombre que construía de maravilla y se sigue viendo en todas sus casas. Fijaros que también está jugando a ese entrante para dar luz a las viviendas. Y ese gran balcón que utiliza en muchas de sus casas después de la guerra para crear esa cornisa clásica, a una arquitectura que es a la vez muy clásica pero a la vez ya muy moderna. Fijaros, sigue usando el balcón pero a la vez ya los grandes huecos, mirar la barandilla tan austera, tan bonita. Este hombre realmente habíamos visto esa casa de Serrano II o Serrano, primer número de Serrano de los Pares, ya casi esa arquitectura épica de los años 30, y cómo después de la guerra vuelve a ser el arquitecto clásico que él siempre había sido y vuelve a este mundo más de las cornisas. Es el arquitecto el único casi que se atreve a abrir huecos, por así decir, populares en una fachada. Vuelve al mundo del balcón. Siempre fue un hombre que quiso retomar la arquitectura tradicional española, mezclarla con el mundo moderno y con el clasicismo. Y este edificio lo refleja perfectamente. Es un edificio moderno, pero a la vez perfectamente integrado en la ciudad clásica. Fijaros, estos miradores son ya muy modernos. Ahí vemos aparecer las terrazas en el interior de estos patios. No sabemos aquí cuánto sería ya de Gutiérrez Soto. Fijaros, este mirador tan moderno ya también, y la gran cornisa. Es una mezcla maravillosa que se da en España entre el movimiento moderno, racionalismo, y el clasicismo también moderno. Fijaros qué pieza tan bonita. Y aquí tenemos toda esa manzana que casi se realiza con estas arquitecturas que todas ellas, como veis, buscan una cierta transición entre la modernidad y el clasicismo. La plaza del fundador de todo este barrio, el Marqués de Salamanca, empresario infatigable, y esta otra acabamos, aunque esto ya es un edificio del año 51-55, de Francisco Bellosillo, que demuestra cómo, fijaros que hasta el año 50 siguió dándose esta arquitectura en España, de una mezcla del clasicismo con una arquitectura de ladrillo, utilización de piedras blancas, pero a veces muy moderna, muy simplificada, muy abstracta en sus cornisas. Una arquitectura fantástica que, como veis, nunca pasa. Ella buscaba, en cierta manera, un Mediterráneo eterno y realmente lo logró. Es una arquitectura que permanece siempre, que cumple su misión perfectamente, que está perfectamente construida y que, bueno, ha creado realmente una imagen de una España de unos años luminosos. Aquí vemos la plaza esta que está en obras para ampliar sus aceras, vemos que quedará fantástica, y la calle del Príncipe de Vergara, y en esta sucesión de casas que hemos visto. Muchas gracias.